Y hemos visto que la verbalización del problema público es como lo que ustedes, sigue la lógica que están observando en la pantalla, ¿no? Tenemos primero un atributo negativo, una situación o condición que es la que nos interesa modificar y un sujeto o público objetivo. Esos son los tres elementos que configuran lo que llamamos un problema público. Y luego tenemos que transformarlo en política pública. Es decir, tenemos que hacer eso que yo le llamo el efecto espejo. Colocar un verbo, establecer una variable y plantear un sujeto o nuestro público objetivo, ¿no? Esos son los tres elementos que configuran la política pública. Siempre recuerden que hay este efecto espejo, ¿no? El problema público se redacta siempre en negativo, es lo que está en el ápice del árbol de problemas, y la política pública se redacta en positivo, es lo positivo que hemos planteado en el problema público. Por eso le llamo el efecto espejo, ¿no? Entonces vamos a revisar algunas políticas públicas que han sido aprobadas en los últimos años, desde que salió la Política Nacional de Modernización y, desde que salió la Guía de Políticas Nacionales, la Guía para la Formulación de Políticas Nacionales, para ver si estas pues efectivamente están bien formuladas o no, han seguido lo que la guía plantea o no han seguido lo que la guía plantea, ¿no? Vamos a ver eso, ¿ya? Entonces, primero vamos a conocer una política pública que, digamos, es una continuación de lo que se ha venido desarrollando en los últimos años y en esa línea nos plantea una aproximación consistente, vamos a decir así, ¿no? Esta política pública que vamos a revisar ahora tiene que ver con el ámbito educativo, ¿no? Ya hemos comentado que en educación, cuando nosotros hablamos de políticas públicas, siempre el objetivo que vamos a tener nosotros es logros de aprendizaje, ¿no? En educación, el propósito de la educación es que los que asisten al aula, pues aprendan, ¿no? Alcancen este nivel satisfactorio en cuanto a logros de aprendizaje. Sea educación básica regular, sea educación básica alternativa, sea educación superior, sea educación técnico-productiva, sea educación intercultural bilingüe, en todos esos escenarios lo que nosotros vamos a buscar es que quienes participan, quienes asisten al aula, efectivamente logren eh, alcanzar los niveles de aprendizaje que se esperan, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver aquí cómo es que se plantea, en consecuencia, el tema del árbol de problemas, ¿no? Y primero, el enunciado del problema público. Lo primero que tenemos que ver es cómo es que está planteado el enunciado del problema público. Ese es el punto aquí central, ¿no? ¿Cómo es que está planteado ese enunciado? Entonces, vamos a ver. Acá, pues, hay ¿no? El contenido es el mismo en todos, perdón, y se plantea, pues, un enunciado del problema público. Vamos a ver cómo viene ese enunciado. Aquí lo tenemos. Recuerden que hemos dicho que cuando nosotros estamos planteando un problema público, necesitamos tener estos tres elementos explícitos en el enunciado. El atributo negativo, esta situación o condición que voy a modificar, la que me interesa modificar, y el público objetivo. Son los tres elementos que tienen que estar presentes. Entonces, vamos a ver qué dice el enunciado. Nos dice, ¿no? Ahora, estos tres elementos no tienen que estar en ese orden, ¿ya? Pueden sufrir alteraciones en función de la redacción para que la redacción nos quede, pues, bien bonita, ¿no? Entonces, acá, ¿cómo está el enunciado? Dice, población con inadecuadas competencias para ejercer su profesión y desarrollar investigación e innovación, ¿no? Entonces, vemos el atributo negativo, inadecuado, ¿no? Vemos también el elemento que es materia de intervención. ¿Cuál es el tema que nos preocupa? Las competencias para ejercer la profesión y desarrollar investigación e innovación. Ese es el elemento que nos preocupa. ¿Y el público objetivo cuál es? Toda la población. Es toda la población lo que está involucrada, ¿no? Entonces, población con inadecuadas competencias para ejercer su profesión y desarrollar investigación e innovación cumple, digamos, con este criterio de enunciado de problema público. Ahora,
¿Cómo se visibiliza el árbol de problemas? Lo vamos a observar aquí, ¿no? Aquí está el árbol de problemas. Pueden ustedes ver, ¿no? Que en este árbol de problemas, ¿qué es lo que se dice? Tenemos efectivamente el problema público, que es lo que corresponde a la condición de interés, población con inadecuadas competencias para ejercer su profesión y desarrollar investigación e innovación, y vemos las causas directas, ¿no? Bajo acceso de la población a la educación superior técnico-productiva, el débil proceso formativo integral, la débil articulación y la insuficiente movilización. Esto es lo que explica esta situación de el problema público, condición de interés. Ahora, esto es lo que se plantea en el método del árbol de problemas, pero ¿cuál es la lógica que está detrás de este método? ¿Y cómo es que este método conversa con esta secuencia que tenemos en la Política Nacional de Modernización? Insumo, proceso, producto, resultado, impacto. ¿Cómo es esa relación? Y que resulta relevante por lo que vamos a ver a continuación. En este ejemplo, en este caso que estamos analizando, que se replica a lo largo de todos los otros casos que vamos a analizar. Para entender esta dinámica, tenemos que conocer un poco la parte más conceptual. Y eso lo vamos a encontrar en un video correspondiente a ese análisis, que vamos a ver en un segundo. Porque nos resulta relevante ver eso. Vamos a ver. Un minuto. Tenemos que entender cuál es la lógica que está detrás del árbol de problemas. Y eso es lo que vamos a ver en este video alusivo al tema, para que nos quede claro la condición de interés, cómo se vincula con las causas y cómo esto tiene que ver con la cadena de producción o la cadena de valor que plantea Porter, que es el enfoque que asume la Política Nacional de Modernización. Así que vamos a ver este breve video. Como es sabido, para que un tema de agenda pública pase a ser un problema público, requiere pasar por un método riguroso de caracterización. Pero, ¿cómo caracterizar un problema? En el marco legal que regula las políticas públicas de nuestro país, las directivas en planeamiento señalan que un problema se caracteriza sobre la base de un árbol de problemas, cuya construcción se inicia con la creación de una condición de interés. Desde el enfoque de políticas públicas, la condición de interés es una afirmación que debe cumplir con los siguientes aspectos. Expresa una situación negativa, que es justamente lo que interesa modificarse. Está redactada y pensada en función de las personas, a nivel individual. La condición de interés ocurre a partir de la existencia de causas directas, las cuales en conjunto explican y provocan la situación que afecta a las personas y que a su vez tienen como raíz las denominadas causas indirectas. Las causas indirectas ocurren por la presencia del denominado factor vulnerable. El factor vulnerable es aquella situación concreta en donde una persona o conjunto de personas, que puede ser un actor del Estado o un ciudadano, realiza una acción que provoca la causa indirecta, que a su vez provoca la causa directa, la cual genera la condición de interés. Veamos un ejemplo. La desnutrición crónica infantil ocurre porque el niño o niña sufre de problemas gastrointestinales que impiden que su organismo absorba los nutrientes del alimento que recibe. ¿Y por qué el niño tiene este problema gastrointestinal? Pues porque no recibe los cuidados adecuados. Y eso ocurre pues la persona a cargo de cuidarlo, por ejemplo, no se lava las manos cuando prepara sus alimentos y los contamina. Entonces, ¿quién tiene que encargarse de hacer las cosas bien? En este caso, sería la persona que está a cargo del niño o niña, quien debe tener una buena higiene para que no provoque los problemas estomacales, que provocan la condición de desnutrición crónica infantil, nuestra condición de interés en la población infantil de entre 0 a 5 años.
Para que se pueda plantear la solución al problema que va desarrollando nuestro árbol, se desarrollará en paralelo un árbol de medios o árbol de objetivos, el cual, en base a un efecto espejo, nos ayuda a transformar la condición de interés en el resultado final, el cual es producto de un resultado intermedio, el cual a su vez es producto del resultado inmediato. ¿Y este resultado inmediato por qué se logra? Porque el Estado entrega un producto en el cual implícitamente está el producto agregado, que justamente es el que se le entrega al factor vulnerable. Y no olvidemos que este producto es posible brindarlo porque hay procesos que se pueden ejecutar sobre la base de insumos. Retomando el ejemplo en este punto, a nivel de producto es que se le daría asistencia técnica a la persona encargada para que sepa cómo cuidar al niño, con lo cual se espera como resultado inmediato que lo cuide bien, es decir, adecuado cuidado al niño. Así, como resultado intermedio, apuntaremos a que no tenga enfermedades gastrointestinales y como resultado final, que no sufra de desnutrición crónica infantil. Aquí, la pregunta que cabe hacernos es, cuando surge un tema de importancia y nos disponemos a analizarlo, ¿dónde se localiza dentro de todo este árbol y a dónde apuntar para buscar resolverlo? Para poder dar una respuesta, es que junto al árbol de problemas debemos desarrollar en paralelo lo que conocemos como cadena de valor. De acuerdo a lo que indica la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, en la cadena de valor, si bien la parte de gestión pública es la misma, contemplando lo que son productos, procesos e insumos, en la parte de política pública no hablamos de resultado inmediato e intermedio, sino de resultado específico, fusionando ambos conceptos, e impacto como resultado final. Entonces, cuando analizamos un tema de agenda, me tengo que preguntar, ¿en qué parte de la cadena de valor se encuentra? ¿Está a nivel de insumo? ¿Está a nivel de proceso? ¿Está a nivel de resultado? ¿O está a nivel de impacto? Por ejemplo, la violencia contra la mujer es un tema de agenda. De este gran tema podemos enfocarnos en el alto índice de feminicidios y dado que el feminicidio está directamente relacionado a la persona, lo ubicamos primero en el ámbito de la política pública. Luego, vemos que el índice de feminicidios es un concepto asociado a personas, con lo cual podemos situar el concepto a nivel de resultado en la cadena de valor. Sin embargo, puede suceder que al no tener clara la cadena de valor, el funcionario público se mantenga enfocado en temas de gestión, sin tener clara la política pública, o que a pesar de conocerla, no exista una estrategia, o que sí cuente con una estrategia, pero con un producto malo, o que sí tenga un buen producto, pero mal implementado. Entonces los procesos son malos. O que finalmente los procesos son buenos, pero no tiene suficientes insumos, o todo a la vez. Continuando con este ejemplo, si al preguntarnos por este problema lo adjudicamos a que no tenemos suficientes centros de emergencia mujer para atender a las mujeres que sufren de violencia, estamos hablando de un tema a nivel de gestión pública, que corresponde a un tema de insumo, pero no representa el problema central y real. Puede aumentarse la cantidad de centros de emergencia mujer, pero con esa decisión el problema persistirá, pues es necesario hacer muchas más cosas para solucionar el problema. Por ello, como funcionario público que aplica la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, es importante encontrar la conexión entre el árbol de problema y la cadena de valor, de forma que al caracterizar los problemas no se pierda de vista el real fondo de estos, y que al momento de utilizar los sistemas administrativos de planificación, un presupuesto público, inversión pública y los demás, esté claro dónde está el problema y dónde están las causas. De esta manera, al involucrarse en un tema, debe identificarse en qué parte de la cadena de valor está. Y entonces, si está en insumos, debe plantearse todo el resto de la cadena de valor para ver si lo que se está haciendo tiene sentido o no. Si está en implementación, también tiene que desarrollarse toda la cadena de valor. Bien, así es entonces como tenemos que entender el tema de la cadena de valor, ¿ya? Si regresamos a nuestro ejemplo,
sobre el hecho que acá tenemos entonces la condición de interés, el problema público, y estas son las causas directas. Si nosotros queremos cambiar entonces hacia lo que corresponde ya el problema, la política pública, recordar que cuando hablamos de política pública, entonces ¿a qué nos estamos refiriendo? Es el efecto espejo, ¿no? Es este enunciado en términos positivos sobre el problema público. El problema público es población con inadecuadas competencias para ejercer su profesión y desarrollar investigación e innovación. Lo que correspondería entonces a la política pública es que esta población tenga adecuadas competencias. Eso correspondería, ¿no? Si yo miro lo que contiene este documento, voy a regresar al índice. ¿Qué me dice el índice del documento? Me dice que hay el enunciado, todo un diagnóstico sobre esta problemática, y luego plantea los objetivos prioritarios en el punto 3. Entonces, vamos a ver los objetivos prioritarios. Vamos a ver. Vamos a ver. Un poquito más abajo. No, creo que ya nos pasamos. Vamos a ver si ya nos pasamos. Largamente nos habíamos pasado. Acá está. Dice, objetivos prioritarios, ¿no? Y se plantean, ¿no? Objetivo 1, objetivo 2, objetivo 3, objetivo 4. Y aquí está en una tabla. Entonces, quiero llamar su atención sobre el siguiente hecho. Como puede observar, ¿ya? Aquí en los objetivos prioritarios no aparece el objetivo de política pública. O sea, no está el indicador ni el objetivo relacionado con lo que ha sido nuestra condición de interés. Aparecen los que están relacionados con las causas directas, el tema de acceso equitativo, la formación integral de los estudiantes, ¿no? La mejor calidad del desempeño, la calidad de las instituciones, la gobernanza, los recursos. Pero no aparece, pues, el objetivo que tiene que ver con el punto central, que es la condición de interés. Y esta es una situación que la van ustedes a encontrar en todos los casos que vamos a ver a continuación, ¿no? Entonces, el problema que estamos encontrando acá es que justamente, digamos, afortunadamente, el tema de logros de aprendizaje es un indicador que, mejor dicho, debería medirse ese indicador. Esperemos que el Ministerio de Educación lo mida, ¿ya? Pero lo que quiero resaltar acá es que en el documento donde está la política pública, no se determina que ese indicador sea medido, ¿ya? A mí ese me parece una ausencia importante, digamos, porque tenemos claramente determinada cuál es la política pública, pero no estamos midiendo perdón, tenemos claramente determinado el objetivo del problema público, pero no estamos midiendo cuál es la política pública. Entonces hay un problema, pues ahí, ¿no? Pero sí establecemos objetivos prioritarios asociados de alguna manera con la cadena de, con el árbol de problemas, ¿no? Entonces,
si nosotros empezamos a analizar estos objetivos prioritarios, ¿no? Y ya hemos dicho, ¿no? Cuando hablamos de objetivos de política pública, nosotros tenemos que ser conscientes que estos tienen que estar planteados en términos de dos indicadores. O son indicadores de resultado o son indicadores de impacto. Tiene que ser o de lo uno o de lo otro, ¿ya? Hay algunos temas que necesitan de los dos. Hay temas que necesitan de uno solamente y hay otros que necesitan del segundo solamente, ¿ya? Eso va a depender de la temática. En este caso, entonces, lo que nosotros deberíamos ver es si estos indicadores cumplen con los criterios que se plantean para los indicadores, ¿no? Que estos sean indicadores que estén midiendo calidad de vida y que los indicadores que estén asociados sean indicadores ya sea o de resultado o de impacto. Entonces, con esos ojos vamos a mirar los indicadores y sus objetivos, o al revés, los objetivos y sus indicadores. Entonces ya, de entrada tenemos el primero, habla de acceso. Si nosotros hablamos de acceso, nos estamos refiriendo a un producto en realidad, ¿no? Hablar de acceso es hablar de producto. Entonces, bueno, digamos, no es un indicador de política, es un indicador de gestión, porque estamos hablando de un objetivo asociado a producto. Ya, dice, ¿no? Brecha de acceso de los jóvenes de los quintiles 1 y 2, tasa de transición, ¿no? De la secundaria. Ya, ok, tasa de transición podría ser un indicador de resultado, ¿no? Pero en realidad son indicadores de producto. Ya hemos dicho que no está mal tener indicadores de gestión pública en una política pública, pero necesariamente tiene que haber al menos un indicador de política. Luego dice, fortalecer la formación integral de los estudiantes de educación superior, bla, 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 bla. Porcentaje de egresados que encuentran subempleo por ingresos, que se encuentran subempleados por ingresos. Por ejemplo, este es claramente un indicador de política, porque este es un indicador de resultado, y en consecuencia este objetivo es un objetivo de política pública SMART. Este cumple con lo que la literatura establece para un objetivo SMART en el caso de una política pública. Así que, habiendo al menos uno, check, ¿no? Está bien. Luego dice, mejorar la calidad del desempeño de los docentes, ¿no? Porcentaje de docentes que aprobaron evaluaciones, porcentaje de docentes con maestrías. Este de acá podría ser un indicador de resultado. Que aprobaron evaluaciones, más bien es un indicador de producto, ¿no? Entonces tenemos dos tipos de indicadores aquí. Luego dice, ¿no? Fortalecer la calidad de las instituciones. Porcentaje de egresados que consiguieron su primer empleo en menos de 3 meses. Este es un indicador de resultado. Entonces acá tenemos otro indicador de política pública. Este más bien es de producto. Fortalecer la gobernanza. La gobernanza tiene que ver con la acción del propio Estado. Porcentaje de instituciones que reportan al sistema integrado de información y permiten la evaluación de los indicadores. Número de universidades peruanas reconocidas entre las 1000 mejores universidades a nivel mundial, ¿no? Entonces, sí tenemos acá indicadores que están en el ámbito, este de acá, por ejemplo, está en el ámbito del resultado, ¿no? Movilizar recursos también, acá tenemos tasa de docentes inscritos en RENACIT, número de instituciones de educación superior que cuentan con producción científica, tasa de variación de ejecución del canon, número de proyectos desarrollados. Más son indicadores de gestión, más que indicadores de política, en realidad, los que se están planteando acá, ¿no? Porcentaje de asignación de presupuesto. Todos estos son indicadores de gestión. Y es natural porque está asociado a un tema de gestión pública, movilizar recursos para el tema. Entonces, no es un objetivo de política pública, es más bien un objetivo de gestión. Entonces, acá lo que podemos observar en este primer ejemplo son varios aspectos a señalar, ¿no? Número uno, que tenemos un enunciado de política pública, de problema público, ¿no? Cumple con el criterio, pero cuando lo trasladamos hacia la política pública, observamos que no está presente. No está el enunciado de la política pública, de acuerdo a los criterios que hemos planteado aquí en clase, ¿no? Eso me parece que es una ausencia importante, porque significa entonces que no vamos a medir si estamos solucionando el problema. Aparentemente, porque por lo menos el documento no establece que hay obligatoriedad de medir si se alcanzaron logros de aprendizaje, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo es que cuando observamos ya los objetivos planteados, vinculados a las causas directas, caemos en la cuenta que varios de esos objetivos
son objetivos de gestión pública. Y sus indicadores, en consecuencia, son indicadores de gestión pública, ¿no? No hay problema. Nosotros podemos tener como objetivo de política pública a veces elementos que están en el mundo de la gestión pública. ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué es que podemos tener podemos tener en la política pública objetivos que más son de gestión pública? Porque muchas veces lo que ocurre es que para que tú logres tu objetivo de política, el Estado tiene que entregar determinados servicios. Si esos servicios no son entregados, no hay forma de lograr el objetivo de política. Si no hay servicios de educación, no hay cómo lograr los logros de aprendizaje. En consecuencia, yo debo tener primero los servicios de educación. Ese es mi objetivo de política, contar con los servicios de educación. Una vez que yo ya consigo la meta, he pasado pues de 15% a 85%, ya lo puedo retirar como objetivo de política, porque es como que ya alcancé dicho propósito y más bien me concentro en lo que es el propósito final, hacer que los estudiantes alcancen logros de aprendizaje. Y ese es en realidad el objetivo de política. Entonces, yo temporalmente puedo tener como un objetivo de política objetivos de gestión pública. Y esa temporalidad puede ser pues 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, 10 años. Puede ser, porque hay objetivos de gestión que tardan muchos años en ser alcanzados. O tenemos el punto de partida de nuestra línea de base es muy bajo, ¿no? Por ejemplo, agua potable y saneamiento en las zonas rurales, ¿no? En las zonas rurales, el último dato que recuerdo es 4% de las zonas rurales tienen acceso a agua potable. Obviamente nuestra línea de base puesta en el suelo, para poder llegar a, pues, a un número razonable de 70%, 80%, van a pasar muchos años. Entonces, eso lo puedo mantener como objetivo de política. Pero una vez que yo en algún momento lo debo alcanzar, lo debería alcanzar, en ese momento yo ya lo retiro como objetivo política, porque el propósito que yo estoy persiguiendo en el caso del agua potable, por ejemplo, es lograr que las personas tengan una buena salud. El agua es salud, ¿no? Entonces, el propósito final es que tengan una buena salud, ¿no? Y ese sería en realidad el objetivo que queremos alcanzar. Al fin, ese sería el objetivo de política pública. Y el medio para llegar a eso es a través de buenos servicios de saneamiento, agua potable y alcantarillado. Entonces yo temporalmente puedo tener objetivos de gestión, pero temporalmente. Una vez que eso ya está solucionado, yo debería pasar y solamente pasar esos al mundo de la gestión y priorizar mis objetivos de política. Así es como esto funciona. ¿Se entiende? ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta, por favor? Para pasar a otro ejemplo. ¿Sí? Bueno, vamos a ver otro caso ahora. Ahora lo que vamos a ver es lo que corresponde al sector salud. Podemos ver, ¿no? En este caso es la política nacional multisectorial, o sea, es una política que abarca el gobierno nacional, regional y local, ¿no? Y involucra a todos los sectores o buena parte de los sectores del Estado, ¿no? Tiene esas dos dimensiones, que es nacional y que es multisectorial. Entonces, bueno, esto es aprobado relativamente nuevo, de agosto de 2020. Vamos a ver. Tiene un mismo índice donde hay un diagnóstico y se plantea un enunciado del problema público. Y también tiene objetivos prioritarios, ¿no? Vamos a ver el enunciado. El enunciado que plantea, dice así, ¿no? Años de vida saludables perdidos en la población por causas evitables, ¿no? Bueno, yo veo este enunciado y digo, bueno,
en realidad no está siguiendo la pauta que se plantea en la fórmula que hemos mostrado. Pero además, como que no se entiende mucho, ¿no? Años de vida saludable perdidos en la población por causa... ¿A qué se está refiriendo? Bueno, aquí es donde se sale a la luz la necesidad de tener un personal que tenga preparación, que conozca los aspectos científicos de los sectores que son materia de análisis, ¿no? Porque para aquellos que están en el mundo de la salud, ven este enunciado y inmediatamente reconocen a qué se está refiriendo, ¿no? Esa referencia viene a lo que es un indicador que se utiliza en el sector salud y que está definido aquí, ¿no? Eso que hemos visto es el indicador que se denomina AVISA, ¿no? Y que es una unidad de medida de lo que se llama la carga de la enfermedad. ¿Qué es la carga de la enfermedad? Es aquella que permite estimar las pérdidas de salud para una población con respecto a las consecuencias mortales y no mortales de las enfermedades. Este es un indicador que se calcula en nuestro país cada cierto tiempo, no todos los años se calcula, eso lo hace el Ministerio de Salud, ¿no? Pero lo que te dice es, te da una señal de qué tan saludable es la población. Es un indicador que tiene un nivel de sofisticación un poco alto, por eso no se hace todos los años, ¿no? Está compuesto, en realidad no es un indicador, es un índice, porque está compuesto, sí, de dos indicadores. El primero es el ABD, años vividos con discapacidad, y el ABP, años de vida perdidos por muerte prematura, ¿no? Sobre esa base se calcula este indicador de impacto. ¿Y por qué digo que es un indicador de impacto? Porque estamos hablando de un índice, y los índices siempre son indicadores de impacto, ¿no? El árbol de problemas al cual está asociado es este de acá. Podemos observar, ¿no? Años de vida saludable perdidos. Profe, y si lo quisiéramos verbalizar como usted está señalando que se tiene que hacer con estos tres elementos, ¿no? Este enunciado que deba tener primero un atributo negativo, la condición que me interesa modificar y la población objetivo, ¿cómo tendría yo que verbalizar el problema público? Claro, si fuera así, el problema público o condición de interés, yo tendría que verbalizarlo en una frase, en un término que podría ser, o podríamos verlo como, o leerlo como, por ejemplo, eh, vulnerabilidad, ¿no?, de la población frente a las enfermedades. Podría ser así, ¿no? Un término muy, muy general porque este indicador recoge justamente el dato agregado, ¿no? Vulnerabilidad de la población frente a las enfermedades, ¿no? Ese podría ser la forma como yo verbalizo la condición de interés. Y el indicador que mire esa condición de interés sería el indicador o el índice de carga de la enfermedad, ¿no? Que se mide a través de esta unidad de medida que le llamamos que le llama el AVISA, ¿no? Así sería, ¿ya? Ahora, vemos acá las causas directas, ¿no? Inadecuados hábitos, conductas y estilos de vida, limitada cobertura y acceso de la población a servicios integrales de salud, inadecuadas condiciones de vida que generan vulnerabilidad y riesgos en la salud de la población. Si yo entonces ahora voy a mirar cuáles son los objetivos priorizados, a partir de los que estamos aquí observando como causas directas, vamos a encontrar eso en la tabla que está más al final, ¿no? Aquí como es un sector pues con una amplitud grande, el diagnóstico que se hace es bastante amplio, presencia en el país, etc. Vamos a ver. Un poquito más abajo. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Aquí está. Listo. Matriz de objetivos prioritarios y lineamientos. Vamos a acercarlo. ¿Qué tenemos entonces?
Primer objetivo, mejorar los hábitos, conductas y estilos de vida saludables de la población, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, ¿no? Porcentaje de personas 15 años más consumen menos de 5 porciones de fruta o ensalada de verduras. Este, por ejemplo, podría ser un indicador de resultado, ¿no? Edad promedio de inicio de consumo de alguna bebida de alcohol, también indicador de resultado. Proporción de menores de 6 meses con lactancia exclusiva, también, ¿no? Cobertura de hogares ya es indicador de gestión. Cobertura ya estamos hablando de gestión. No está mal incorporarlo porque es un dato relevante, ¿no? Lavado de manos, pero ya estamos hablando de gestión. El siguiente claramente es de gestión pública, acceso. Asegurar el acceso a servicios integrales de salud de calidad y oportunos a la población. Y tiene estas dos dimensiones, el de las personas satisfechas con la atención en consulta externa y la población con problemas de salud crónico que acceden a la atención de salud, ¿no? Este indicador, en realidad, el segundo, está más en el mundo de la gestión pública, ¿no? El primero, también en realidad, ¿no? Porque dice porcentaje de personas satisfechas con la atención, ¿no? Y eso es natural porque estamos hablando de acceso. Y luego tenemos el 3, mejorar las condiciones de vida de la población que generen de vulnerabilidad y riesgos de la salud. Vemos porcentaje de mujeres víctimas de violencia física, sexual y psicológica. Ya está, digamos, este indicador, sí, efectivamente, es claramente un indicador de resultado, porque está viendo el tema de violencia física, ¿no? Ya tiene que ver con la parte orgánica del cuerpo. Entonces, es un indicador de resultado. Tasa de heridos fallecidos, indicador de resultado. Proporción de población que vive en hogares con acceso a servicios de electricidad, agua y saneamiento, esa es cobertura, ¿no? Pero los dos primeros claramente son indicadores de resultado. Entonces, aquí tenemos, ya no hay más, ¿no? Esa es la última. Entonces, aquí estamos frente a una propuesta de política pública, ¿no? En donde hay una combinación. En todos los casos de los objetivos prioritarios, hay una combinación donde más énfasis se le hace a los indicadores de política, más que a los indicadores de gestión. Todos los objetivos, son 3, tienen al menos un indicador de política, con lo cual te da la señal que el ministerio se va a encauzar, Dios mediante, se va a encauzar hacia cumplir con las metas trazadas en esos indicadores, ¿no? Porque ese es un poco el propósito del documento de políticas públicas nacionales. Además que después esto se tiene que compilar, ¿no? Así funciona. ¿Está claro? ¿Se entiende? ¿Cómo es la figura? ¿Cómo es la manera como opera esto? Comentarios, por favor. Adelante, por favor, Noemí. Noemí, adelante, por favor. Buenas noches, profesor. ¿Qué tal? Un favor, tal vez podría explicarme un poquito más sobre los indicadores de política y un poquito de diferenciarlo más sobre los indicadores de gestión. Ya. Gracias. Pero, ¿ha visto el video de indicadores? Lo que pasa es que ahora en la última explicación que usted hizo como que me confundí un poquito. A ver, ¿qué te Lo confunde? veo casi, lo veo muy igual, o sea, lo veo muy semejante gestión pública, los indicadores de gestión pública con los indicadores de política, lo veo muy parecido. Entonces, Mira, como los diferenciarlo de más. gestión son bien fáciles de identificar, ¿ya? Los indicadores de gestión siempre están referidos a cobertura. Siempre, ¿ya? Todos los indicadores que son de gestión tienen que ver con cobertura. Número de personas atendidas, número de personas, satisfacción de las personas. O sea, siempre están referidos a temas de cobertura. O el otro término que se utiliza, acceso. ¿Quién tiene acceso a? O hablamos de cobertura o hablamos de acceso, de cajón estamos hablando de indicadores de gestión pública a nivel de producto. A nivel de producto.
En cambio, los indicadores de resultado tienen que ver con calidad de vida. Entonces, tiene que ver con el estado de la salud. Tiene que ver con si aprendí o no aprendí. Tiene que ver con todos esos indicadores donde tú estás midiendo fallecimientos o violencia. Tasa de víctimas, tasa de muertos. Todos los indicadores que tienen que ver con violencia, fallecimiento, son indicadores de resultado. ¿Correcto? Y el de política, profesor. Lo que pasa es que, acuérdate siempre, los de política son de dos tipos. O sea, hay dos mundos, ¿ya? El mundo de la política pública y el ¿Cómo mundo de la pido la gestión palabra? pública, ¿ya? Entonces, los que son los indicadores de política son o de resultado o de impacto. No hay más. Los indicadores de política son o de resultado o de impacto. Y los indicadores de gestión son los de producto o proceso o insumo. Muchas gracias, profesor. ¿Ya? Adelante, Teodosio. Y profesor, buenas noches. ¿Qué tal? Quería preguntarle, usted habló del problema central que se convertiría en problema, en objetivo general. Así es. Y también ha mencionado usted de que los objetivos priorizados sería correspondiente o tendría relación con las causas directas. Es correcto. Entonces, mi duda es, ¿cuál de ellos viene a traducirse como política pública? Todos. Todos. Porque acuérdate el video que hemos puesto. En el video que hemos puesto, ¿ya? Voy a abrir una hojita para que lo podamos ver, ¿ya? Espérense un segundo. Esta pregunta que tú haces es muy importante porque genera mucha confusión en las personas que están trabajando el tema de políticas públicas. Ahorita lo vamos a explicar, un segundo. Entonces, mi computadora, como ha estado trabajando todo el día, a esta hora se pone un poco lenta. Ya, miren, la cosa es así, ¿ya? Cuando yo estoy viendo el árbol de problemas, ¿ya? Tengo acá mi árbol de problemas, ¿ya? En mi árbol de problemas, ¿qué hemos dicho? Nosotros tenemos lo que está en la parte de arriba, ¿no es cierto? La condición de interés. Ya. A esto le llamamos problema público. ¿Ya? ¿Abajo qué viene después? Abajo lo que viene es la causa directa. Y luego viene la causa indirecta. ¿Ya? Esto que tenemos acá, causa directa, causa indirecta. Con Brenda. Estos son Así lo han problemas. puesto, con Brenda, con Lenny, con Vicky estaban. Bueno, menos Vicky. Este es otro problema. Estos son problemas. ¿Ya? Son son problemas, ¿ya? Entonces, yo lo que necesito es esto que está en el árbol de problemas, tengo que pasarlo como se llama, digamos, al árbol de objetivos. También a veces se le llama el árbol de medios, ¿ya? Entonces, acá, cuando yo lo paso, ¿ya? A esto se le llama el resultado final. Ese es el nombre que tiene, ¿ya? Cuando este de acá, yo lo paso al otro lado, vamos a decir así, este se llama el resultado intermedio. Y finalmente, cuando este de acá, yo lo paso
al otro lado, se llama el resultado inmediato. ¿Ya? Esos son los nombres que lleva. El producto que el Estado entrega está acá. Acá está el producto que el Estado entrega. Este producto es el que a mí me permite efectivamente lograr el resultado inmediato. Si esto cambia, logro el resultado intermedio y luego logro el resultado final. Estos tres elementos que están acá, ¿ya? Y eso es lo que genera un poco de confusión, ¿no? Vamos a ver. Estos tres elementos que están acá, perdón, estos de acá, estos tres elementos, a estos tres elementos es a lo que yo le puedo llamar política pública. Entonces, mi política pública tiene un resultado final, que esto es lo que llamamos el objetivo general, si quieres, ¿ya? Y tienes resultado intermedio, que es la política le llama el objetivo priorizado. Así le llama. El objetivo priorizado. Ese es el nombre que le da. Si se dan cuenta, el resultado inmediato no aparece. No aparece como objetivo. Solamente, de hecho, el único que aparece es este de acá, ¿no? Este es el que aparece. Porque los otros, el resultado específico, perdón, el resultado final no es presentado dentro de la política, como ya les he mostrado, ¿no? Y el inmediato tampoco, solamente aparece el resultado intermedio. Este de acá no aparece, por alguna extraña razón que desconozco. Y este de acá tampoco aparece. En estricto, todos estos tres son los objetivos de la política. Solo que este es el objetivo general, o el objetivo final, o como quieran llamarle, ¿ya? Este de acá es el resultado intermedio o objetivo priorizado, que este sí aparece en la política, y este no aparece, que es el resultado inmediato. Pero estos tres son objetivos de política. Y aquí viene justamente lo que hemos estado conversando, y es el motivo del video, ¿no? Este de acá es lo que en la Política Nacional de Modernización se llama impacto. A la Política Nacional de Modernización le llama impacto. Y a este de acá, la Política Nacional de Modernización, a estos dos de acá, en realidad, ¿ya? Estos dos de acá, la Política Nacional de Modernización, como que los junta. O sea, los junta en uno solo, y a ese uno solo le llama resultado. Que es un poco lo que el video muestra. ¿Se entiende? Profesor, disculpe, lo que estaría claro es de que el resultado intermedio es lo que en general se traduciría o representaría a la política pública, que es materia que nos interesa. Claro, usted indica tanto el resultado final es política pública, y los que están en este caso como resultado intermedio también es política pública, y los que resultan de causas indirectas, los resultados inmediatos también sería política pública. Es correcto.
Es correcto. Profesor, le Pero, agradezco. Muchas gracias, muchas gracias. pero para acabarte de ocio, pero cuando yo veo el documento, si yo reviso el documento, voy a observar que lo que está como objetivo prioritario acá son las causas directas. Son las causas directas las que están como objetivos prioritarios. No aparece aquí lo que corresponde a el resultado final o el problema público. No aparece, ¿no? Por alguna razón que no logro entender. ¿Correcto? Pero los tres en realidad, los tres elementos que forman parte del árbol de problemas, porque estos tres elementos que están en el árbol de problemas, luego aparecen en el árbol de objetivos o de medios. Estos tres que están en el cuadrado son los que yo puedo señalar como objetivos de política. Solo que son objetivos de política que se logran en momentos distintos, en tiempos diferentes se logran, ¿no? El inmediato es la consecuencia directa de entregar el producto. El intermedio ocurre un tiempo después de que yo estoy logrando el inmediato. Y el final ocurre un tiempo mayor de que estoy logrando el inmediato. Porque uno es consecuencia del otro. Porque es una secuencia lógica. Sí, entonces, hay una secuencia lógica entre uno y otro. ¿Ya? Así funciona. ¿Quedó claro? Profesor, muchas gracias, muchas gracias. Muy bien, excelente. Vamos a ver entonces ahora otro ejemplo. Ahora vamos a tomar un ejemplo, digamos, de algo que no lo tenemos tan... Es un poco innovador para nosotros, ¿no? Y esto tiene que ver con lo que nosotros llamamos la Política Nacional de Juventud. Bueno, o lo que se denomina la Política Nacional de Juventud, ¿no? Entonces, si nosotros miramos el enunciado, vamos a verlo. Nuevamente acá el contenido es igual, hay un enunciado, ¿no? Acá lo tenemos. Enunciado. Dice, desigualdad en alcanzar el desarrollo integral de la población joven que afecta su participación en la sociedad, ¿no? Ese sería el enunciado. Si nosotros miramos cuál es la técnica que hemos dicho que podemos aplicar, tenemos entonces, ¿no? El atributo negativo, desigualdad, ¿no? ¿Cuál es el objeto que me interesa modificar? El objeto que está siendo materia de atención, mejor dicho, lo que se está atendiendo es el desarrollo integral. Lo que busco es alcanzar el desarrollo integral. ¿En quién? En la población joven. Ahora, en este enunciado, lo que se ha hecho es, además, añadirle la estrategia, ¿no? Perdón. En este enunciado lo que ha hecho es se les ha añadido la consecuencia de esto, no la estrategia. La consecuencia de esto. ¿Qué ocurre cuando hay desigualdad en alcanzar el desarrollo integral de la población? ¿Qué es lo que ocurre? Que el joven ve afectada su participación en la sociedad. Pero que afecta su participación en la sociedad no es necesario colocarlo, porque aquí lo que yo tengo que plantear es el problema público. Y este problema es el que yo quiero plantear. Desigualdad en alcanzar el desarrollo integral de la población joven. Ahora, podría tener un plan alternativo, ¿no? Una redacción o un enunciado alternativo, que es este de acá. Yo podría decir, ¿no? Riesgos de la población joven de lograr un desarrollo integral, ¿no? Esa podría ser una verbalización, una redacción mejor para el enunciado del problema público. No necesito colocar en el enunciado cuál va a ser el efecto de esta situación que está afectando a los jóvenes, ¿no? Acuérdense que el problema público siempre se hace desde la perspectiva de las personas.
La verbalización que yo hago tiene que estar relacionada con las personas, ¿ya? Entonces vamos a ver ahora los objetivos priorizados. Acá está su árbol de problemas. Hay 5 causas directas, ¿no? Que tienen que ver con esta situación. Vamos a ver cuáles son los objetivos priorizados en este caso. Vamos a ver. Pasado. Aquí están. Estos son. Matriz de objetivos prioritarios o priorizados. Dice, desarrollar competencias en el proceso educativo de la población joven. Porcentaje de la población joven que concluye educación secundaria. Este, por ejemplo, es cobertura, ¿no? Porque ¿cuántos concluyeron? Cobertura, ¿no? Indicador de gestión. Porcentaje de estudiantes de quinto y secundaria que han obtenido un promedio de una nota igual o mayor a 15. Ese, por ejemplo, sí podría ser un indicador de resultado. Porque estamos hablando de lograr digamos, una situación de bienestar, entre comillas, ¿no? Que es obtener una nota aprobatoria, ¿no? Una nota aprobatoria que tiene características particulares, igual o mayor a 15. Porcentaje de la población joven que concluye educación superior. Este es un indicador más bien de gestión también, porque es cobertura, ¿no? Incrementar el acceso de la población joven al trabajo decente. Tasa de desempleo, resultado, de cajón. Tasa de empleo formal, resultado también de cajón. Porcentaje de población que no estudia ni trabaja, resultado también. Acá tenemos claramente un indicador que cumple con todos esos criterios. Ese es un indicador de resultado, ¿no? Entonces, bacán. ¿Qué más tenemos? Incrementar la atención integral de salud de la población joven. Porcentaje de adolescentes atendidos, esto es cobertura, pues fueron atendidos. Atendidos, cobertura. Accede al seguro integral, cobertura. Que algunas vez estuvieron embarazadas. Este, por ejemplo, sí sería un indicador de resultado, por el tema de la situación que estuvo, no que fue atendido, sino que estuvo alguna vez embarazada, ¿no? Es un indicador de resultado de política pública. Reducir la victimización, víctima. Víctima claramente es indicador de política. Este es un indicador SMART, indicador de política. Reducir la discriminación, porcentaje de que ha sido víctimas de violencia. Violencia, ya, resultado. Maltratada o discriminada, resultado. Este también es un indicador SMART, ¿no? Está diseñado para poder medir efectos en la población. Finalmente, incremento de la participación ciudadana. Porcentaje de la población que participe en algún tipo de organización, resultado, ¿no? Porcentaje de jóvenes electos como representantes en la sociedad civil, también. Porcentaje de gobiernos regionales que implementan consejos de juventud. Este más bien, uno podría decir, bueno, pero si implementan, no sabemos qué hacen. La cosa es que lo implementan, más está en el ámbito de la cobertura, más que en el ámbito o sea, de gestión pública, más que en el ámbito de la política pública, ¿no? Entonces aquí está mixto, digamos, ¿no? Pero observamos que de los 6 objetivos prioritarios que se han planteado, por lo menos hay 3, 1, 2, 3, sí, 3 que claramente son objetivos SMART, cumplen con el criterio que se plantea para la definición de estos indicadores de política, ¿no? Entonces, está bien. ¿Se entiende? ¿Preguntas, por favor?
Estamos viendo ahora ejemplos de políticas públicas como que están bien armadas, ¿no? Claramente vemos que cumplen con los criterios que estamos planteando. Pero ahora, después del break, vamos a ver otras que son más o menos, digamos, que no cumplen tanto con lo que estamos diciendo, ¿no? Entonces eso lo vamos a ver después del corte. Son 8:15, regresamos en 15 minutos mientras todos pueden pasar lista, María Luisa. 8:30 regresamos. Vamos a ver ahora otro ejemplo. A ver. Ya. Vamos a ver este de acá. Vamos a mirar esta que es la Brigada Nacional Multisectorial de Lucha contra el Terrorismo. ¿Ya? Aquí encontramos, bueno, nuevamente, ¿no? El índice, ¿no? Enunciado el problema. Vamos a ver el enunciado del problema. Aquí está. Dice,
existencia de individuos u organizaciones que realizan acciones terroristas y o modalidades de índole nacional o transnacional, ¿no? Bueno, aquí claramente observamos pues, que no cumple con la lógica que hemos planteado o que está planteada para la formulación del problema público, ¿no? Porque lo que estamos observando aquí es un señalamiento de los que provocan, digamos, la situación que afecta a la sociedad. Pero el problema público ya hemos dicho que tiene que estar verbalizado en términos de cuál es el efecto que tiene, cuál es esa situación negativa que afecta a la población. Entonces, aquí lo que tendríamos que considerar es más bien cuál es esa condición que provoca lo que estas personas realizan o desarrollan, ¿no? Podría ser en todo caso una verbalización como riesgo o vulnerabilidad frente a la violencia producida por individuos o organizaciones terroristas, ¿no? Una verbalización de estas características sí estaría presentando la situación que está afectando a la población, ¿no? Pero tal como está en realidad, no cumple con el criterio de un enunciado de problema público, ¿no? Podría ser acá, si lo planteamos así, como decía, yo podría plantear algo como vulnerabilidad de la población frente a la violencia producida por acciones terroristas. Esa más bien sería la verbalización del problema público y no como se plantea en este documento, ¿no? Existencia de individuos u organizaciones que realizan acciones terroristas de índole nacional o transnacional, ¿no? Entonces aquí hay una deficiente formulación, vamos a decir así, del enunciado. Las causas que plantea: insuficiente acciones de prevención, limitada capacidad operativa para neutralizar las acciones terroristas. Nos plantea dos causas directas. Si nosotros observamos cómo están planteadas acá los objetivos priorizados, vamos a ver. Aquí está. Dice, primero plantea 3 objetivos priorizados, ¿no? Con lo cual ya quiere decir que no está siguiendo la pauta que hemos visto en los anteriores ejemplos, en donde se plantea objetivos priorizados asociados a cada causa directa, ¿no? Aquí no está planteado así, ¿no? Y dice, ¿no? Dice, fortalecer una cultura de paz en la sociedad, ¿ya? Bueno, ya, ok, una cultura de paz es un objetivo, digamos, interesante, ¿no? Pero el indicador que plantea es que el porcentaje de población que identifica conceptos vinculados al terrorismo. Entonces, digamos que un indicador de estas características como que es muy limitado para hablar que estamos desarrollando un esfuerzo para fortalecer una cultura de paz, ¿no? O sea, esto pues es un aspecto muy, muy específico de algo que tendría que tener una aproximación más sistémica para poder hablar de una cultura de paz, ¿no? Luego dice, restablecer el ejercicio de derechos de las personas, ya, ¿no? El ejercicio de derechos de las personas también, ¿no? Es un propósito, digamos, interesante, ¿no? Pero el indicador que pone es número de personas afectadas por terrorismo que han sido atendidas por el Estado. Nuevamente tenemos un indicador que es muy limitado para poder decir que se está logrando este ejercicio de derecho de las personas. Y luego habla de neutralizar acciones terroristas, ¿no? Y plantea varios indicadores que son de gestión en realidad. Operadores capacitados, personas procesadas, personas sentenciadas, ¿vale? Acciones terroristas. Tasa de fallecidos sí sería un indicador de resultado, porque tiene que ver con calidad de vida de las personas. Promedio de duración de expedientes judiciales, esto es un indicador de proceso inclusive, desde el proceso.
Entonces vemos pues que en este caso, ¿no? Los indicadores que están siendo, los objetivos que se están planteando y los indicadores que están siendo propuestos, como que no solamente el problema público está formulado de una manera deficiente, sino que, como ya hemos dicho, que esa es la base de toda la formulación posterior, vemos las consecuencias que tiene una formulación deficiente del problema público, ¿no? Y claro, digamos, en ese sentido, como que las probabilidades de éxito de la política se ven un poco limitadas, ¿no? No hay mucha certeza de que se vaya a alcanzar este objetivo, los objetivos que se están planteando acá, y lograr con ello, digamos, los propósitos que se plantean de la política pública, ¿no? ¿Se entiende? ¿Queda claro por qué es que está mal formulado el problema público? ¿Sí? Entonces, podemos ver pues que efectivamente, por un lado, eh, el, la pauta que se nos marca para poder formular un problema público, como que funciona bastante bien, ¿no? Lo hemos visto en salud, lo hemos visto en educación, lo hemos visto en juventudes, ¿no? Funciona bastante bien. Cuando se plantea ya, cuando vemos que esa pauta no se sigue, como es en el caso de lucha contra el terrorismo, como que ya la política pública como que pierde fuerza, digamos, ¿no? Se ve como que limitada, no es algo que esté estructurado de una forma completa, ¿no? Vamos a ver un ejemplo adicional para que podamos contrastar nuevamente estas técnicas, ¿no? Vamos a ir a un tema distinto. Cultura, ¿no? La política nacional de cultura. Vemos nacional, quiere decir que aquí no hay participación de otros sectores, lo cual ya me parece, ya de entrada, una política de cultura que no tenga participación de otros sectores, ya como que es un poco difícil, ¿no? Complicado. Se sigue la misma estructura, el enunciado al problema público. ¿Cuál es el enunciado acá? Limitado ejercicio de los derechos culturales de la población, ¿no? El atributo negativo, limitado. El tema que es materia de atención, ejercicio de los derechos culturales, ¿no? Público objetivo, la población. Entonces, funciona, ¿no? Ahora, profe, ¿y los derechos culturales qué cosas son? Bueno, acá están definidos, ¿no? Derecho de toda persona a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad. Esto es acceder, participar y contribuir en la vida cultural que sea de nuestra elección. Eso es lo que plantean los derechos culturales, ¿no? Entonces, está bastante bien caracterizado esto. Vamos a mirar el árbol de problemas. Aquí está. Limitado ejercicio de los derechos culturales, ¿no? Escasa valoración de la diversidad cultural, limitada participación cultural en las expresiones artísticas culturales, limitado aprovechamiento sostenible del patrimonio cultural, débil sistema sostenible de la gobernanza de la cultura, ¿no? Esto tiene que ver ya con la acción del propio ministerio. Entonces vamos a ver cuáles son los objetivos de política que plantean las políticas, los objetivos priorizados, ¿no? Vamos a ver. Eso está un poco más adelante. Uh-huh. Muy bien, aquí está. Dice, fortalecer la valoración de la diversidad cultural, ¿no?
quiero fortalecer cuánto valoramos la diversidad en nuestro país, ¿no? Y entonces plantea dos indicadores, ¿no? Que se autoidentifica como parte de un colectivo cultural y porcentaje de la población que se siente discriminada en los últimos 5 años, ¿no? En realidad, si bien es cierto, este segundo de acá, por un tema de discriminación, podemos hablar que está refiriéndose a un indicador de, de resultados, ¿no? Este de acá, como que también es un poco limitado, o sea, es cierto que es un indicador de resultado, pero como que es un poco limitado si yo lo traslado a pensar que este único indicador va a medir el tema de la valoración de la diversidad cultural, ¿no? El de arriba más bien claramente sí es un indicador, al decir, ¿no? Porcentaje de la población que de acuerdo con sus antepasados y sus costumbres se autoidentifica como parte de un colectivo cultural, también podemos decir que es un indicador de resultado, pero resulta siendo limitado en términos de la valoración. Entonces aquí se da una situación bien interesante. Tenemos dos indicadores que en realidad son indicadores de política, pero insuficientes para poder medir el tema de valoración de la diversidad cultural. Porque la valoración de la diversidad cultural tiene que ver con otros elementos, no solamente el tema de discriminación o de identificación del colectivo cultural, ¿no? Tiene que ver con otros elementos. El segundo dice incrementar la participación. Si ya me dicen incrementar la participación, ya estamos hablando de indicadores de gestión, ¿no? Hablando de incrementar el acceso, incrementar participación, ampliar cobertura, son indicadores de gestión, ¿no? Y de hecho así se plantea, ¿no? Que accede, gastos de consumo final. Gastos de consumo final de los hogares, este más bien sí podría ser un indicador de resultado, porque tiene que ver con dinero, ¿no? Gastado por los hogares, me refiero. Luego dice, desarrollo sostenible. Los dos son indicadores de impacto, porque tienen que ver con PBI. Porcentaje de contribución de las actividades culturales privadas y formales al Producto Bruto Interno. Porcentaje de personas empleadas en los sectores culturales y creativos y ocupaciones culturales respecto al total de la población activa empleada, ¿no? Como que sí, efectivamente, son consistentes con este indicador de desarrollo sostenible. Entonces, check, no está bien. Luego habla de fortalecer la valoración cultural, ¿no? Pero acá habla de visitantes, estos son indicadores de gestión. Entonces, acá hay una eh, no sincronía entre indicadores que son de gestión y un objetivo que lo que está buscando es valoración del patrimonio cultural. Entonces, digamos, tiene ese ruido, ¿no? Este objetivo. Y luego dice, fortalecer la protección y salvaguardia del patrimonio cultural. Pero el indicador es puestos en valor, ¿no? Entonces, digamos, puestos en valor, uno puede decir, bueno, efectivamente, puede ser un indicador de, eh, de impacto, ¿no? Porque estamos hablando de patrimonio cultural, ¿no? Pero como hablamos de puestos en valor, habría que definir el concepto de puesto en valor. ¿A qué cosa nos estamos refiriendo, ¿no? Creo que es un indicador que hay que trabajarlo un poco más para saber de qué cosa estamos hablando, ¿no? Finalmente, garantiza la sostenibilidad de la gobernanza cultural, ¿no? Pero aquí utiliza dos índices, el de marco político y el de participación. Al utilizar dos índices, automáticamente a este objetivo lo convirtió en un indicador de política. ¿Por qué? Porque los índices son indicadores de impacto. Siempre los índices son indicadores de impacto. Entonces aquí estamos frente a un objetivo de política, ¿no? Entonces, en conclusión, vemos que también es importante ser consciente, digamos, que yo debo establecer una verbalización del objetivo prioritario que sea consistente, se condiga con lo que estamos planteando a nivel de los indicadores, porque si no, el objetivo va para allá y los indicadores van para acá. Entonces, cuando yo obtenga la medición del indicador, no voy a estar midiendo el objetivo, voy a medir cualquier otra cosa, pero no voy a medir el objetivo que me he trazado, y mucho menos la meta que me he trazado, ¿no? Entonces, importantísimo tener esta claridad en términos de tiene que haber una consistencia entre lo que yo verbalizo en el objetivo y el indicador que estoy tomando, ¿no? Para que este indicador pueda ser medible, ¿ya? ¿Se entiende? ¿Preguntas?
Estos dos últimos casos hemos visto que como que no cumplen mucho con lo que la metodología que se está planteando, ¿no? Entonces no sé qué les parece. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Qué piensan? Adelante, Teodosio, por favor. Profesor, Sí, en la última parte de la Política Nacional de Cultura, señala hasta el año 2030. La sí, pregunta y la duda que tengo es, ¿cuál es la temporalidad que debe tener una política planteada? Uno muy de bien. ellos. El otro es, profesor, doctor, lo siguiente, de que el primer punto de un plan estratégico nacional, regional, pide colocar la declaratoria de política pública. En ese punto, que es el punto de partida para el plan, o sea, dentro de ese marco debe elaborarse un plan. La pregunta que tengo es, ¿cuáles son los puntos que debe colocarse, debe ese punto de partida? ¿Esta parte de objetivos priorizados o algún otro punto más? Entra la parte de el problema público en ese plan como punto de partida. ¿Qué partes, doctor, debe colocarse como la primera parte del plan estratégico? A ver, respondo lo segundo. La visión de política es una declaración que es la que abre el plan, la que abre el plan. Es una declaración que en realidad integra lo que nosotros estamos observando acá como el objetivo de política, el general y el específico. Esa declaración de política integra esos dos elementos y así es como yo la tengo que verbalizar y efectivamente va al inicio del plan que nos está pidiendo ese plan, ¿no? Eso es lo primero, ¿ya? Y con respecto a tu primera pregunta, en realidad, ¿me puedes repetir la primera pregunta, por favor? En la parte que se ha visto, usted ha visualizado la Política Nacional de Cultura. Entonces indica al año Ah, 2030. el plazo, el La plazo, el plazo. pregunta es, El ¿cuál es plazo. la temporalidad que debe Sí. plantearse A en ver, una mira, política pública? en la literatura, ¿qué te dice? La literatura dice que el plazo de una política pública es de 10 años. Una política pública tiene que tener un plazo de ejecución de 10 años y se hace una evaluación final en el año 10, porque hay evaluaciones parciales a lo largo de esos 10 años. Pero en el año 10 se evalúa si se logró o no se logró, o debería evaluarse si se logró o no se logró el objetivo, y entonces sobre esa base reformular, ¿no? En nuestro país, eso es lo que dice la literatura, es lo que dice la teoría. Ahora, en nuestro país nosotros teníamos políticas al 2021, pero el 2021 es el próximo año. Entonces, por eso es que ahora se plantea al 2030. Pero esa decisión, ¿ya? Si bien es cierto, la literatura habla de un periodo de 10 años, el plazo concreto que determina un gobierno es arbitrario. O sea, ellos podrían decir, y tiene sentido, ¿no? Ellos podrían decir que las políticas se van a medir en un periodo de 5 años, porque es el plazo de vida que tiene un Congreso. Entonces, tiene un poco de sentido ponerle una fecha final, digamos, a la posibilidad que se está planteando, ¿no? No sé si queda claro. Doctor, muchas gracias, muchas gracias. Cómo no, Teos? Muy bien. Entonces, adelante, Noemí. Profesor, una consulta. Usted dice que la política pública va por 10 años, ¿no? Y ahí se La evalúa si se literatura lo... dice, la Ok, literatura dice que debe la ser por 10 años. literatura, sí, claro. Y dice si que en 10 años se va a ver si se logró el objetivo o no. En todo caso, si estamos viendo ejemplos donde los indicadores no van a medir o no son los correctos, como el caso de terrorismo, ¿cómo es que vamos a llegar a los 10 años o al tiempo y si se va a lograr medir o no, si están mal o no están correctamente formulados en todo caso? Sí, pues, es que ese es el problema, ¿no? El problema que nosotros enfrentamos es que, efectivamente, ¿qué pasa en aquellos casos en donde tenemos políticas que no están bien formuladas, ¿no? Porque eso significa que no vamos a tener una buena orientación, o mejor dicho,
los organismos del Estado que van a tener que trabajar en estos temas no van a tener una buena orientación al momento de desarrollar sus actividades. Esas actividades no van a estar armadas de una manera que efectivamente se puedan alcanzar las metas trazadas, ¿no? Ese es el problema. O sea, ese es el verdadero problema, ¿no? Donde no vas a poder cumplir con los objetivos que te has trazado, ¿no? Profe, ¿por qué no se cambia? O sea, si ya estamos viendo y observando, pues que efectivamente el tema está mal formulado, ¿por qué no se cambia? ¿No? Bueno, lo que pasa es que estos documentos de política que nosotros estamos discutiendo, conversando, ¿ya? Son documentos que, si bien es cierto, tienen una construcción bajo criterios científicos, al final del día son un proceso de negociación. Hay una negociación entre los ministerios, en ministerios con PCM, al interior de los propios ministerios para ver qué es lo que se termina aprobando. Porque ahí la aprobación está muy directamente relacionada con la posibilidad de conseguir un trabajo conjunto con otros ministerios. O también de poder lograr recursos para esta política, ¿no? O incluso problemas internos. Al interior del ministerio también puede haber mucha tensión, conflicto para identificar cuáles son los objetivos prioritarios o las actividades que tienen que desarrollarse, o hay mucha pelea en términos de quién tiene la competencia para hacer las cosas. Entonces, a veces las políticas no salen en términos de lo que la literatura te dice porque han pasado por un proceso de negociación. Y bueno, entonces eso ha tergiversado un poco lo que la base científica decía que debía tener, ¿no? Ese es un poco lo que ocurre, ¿no? Ok, gracias, profe. Acá Félix Manzanares señala, ¿no? En la política de Perú saludable hay una matriz de consistencia donde hay dos columnas de indicadores. Lo que pasa es que la matriz de consistencia lo que hace es asocia la política que se está presentando con otras políticas, ¿no? Pero la que vale es la que hemos visto. La que vale es esta. Esta es la que va a seguir el... ¿Dónde está? Espérense. Un segundo. Ya. La que vale es esta de acá, ¿no? La que nosotros estamos observando como la matriz de servicios y estándares de cumplimiento de la política nacional. Estos son los indicadores que valen para la política, ¿no? Estos acá. Estos son los que valen. El objetivo prioritario, el indicador y los lineamientos, ¿no? Ahora, lo que el documento reclama y el método reclama es que yo tengo que hacer matrices en donde yo asocie lo que estoy planteando en esta política con otras políticas vigentes. Por eso es que aparecen dos indicadores. Pero este es el firme. Este es el que manda, ¿ya? Bien. Vamos a ver ahora otro caso, ¿ya? Que también está aprobado, ¿no? Que es relevante porque está dentro del ministerio que es el que tiene el billete, que es el MEF, pero que no ha seguido, no ha seguido el método, ¿no? Porque, justamente por este tema de la negociación que les estoy comentando, ¿no? Esta tiene que ver con la de... ¿Dónde estás? Esta acá. Con esta. La Política Nacional de Competitividad y Productividad. No se aprobó no es tan antigua, diciembre del 2018, prácticamente 2019, 31 de diciembre del 2018, prácticamente 2019.
pero tiene una estructura distinta, miren. Tiene antecedentes, objetivos prioritarios y lineamientos, ¿no? No sigue la misma estructura como la que se plantea con las otras, una estructura diferente. Indicadores, provisión de servicios y seguimiento y evaluación. Es una lógica completamente diferente. Se plantea casi un enunciado del problema público, ¿no? Habla de la ralentización, o sea, se ha hecho lento, ¿no? Gradualmente, la evolución del bienestar de la población en los últimos 5 años, ¿no? Entonces, aquí cumple con el criterio, sí, ¿no? Atributo negativo, ralentización. ¿De qué? De la evolución del bienestar. ¿De quién? De la población, ¿no? Ahora, el desafío que tenemos acá es que, si bien es cierto, este enunciado de problema público es pertinente, es correcto, también es cierto que es muy grande, porque estamos hablando de la evolución del bienestar de la población. Y hemos visto la definición de bienestar de la OCDE, que es pues enorme, ¿no? Es holística, abarca muchos aspectos de la vida de las personas y de las familias. Entonces, el enunciado puede estar correcto, pero en realidad cuando nosotros empezamos a armar el árbol, nos vamos a dar cuenta que esto es muy denso, ¿no? De hecho, tanto es así que aquí se entra de frente el diagnóstico. No se construye un árbol de problemas, ¿no? De frente se entra el diagnóstico. Entonces aquí tenemos una política que no ha cumplido, digamos, con lo que se supone debía hacerse, que es armar el árbol de problemas a partir de un enunciado problema público, ¿no? Este ha seguido ha seguido su propio método, vamos a decir así, ¿no? Lo cual llama poderosamente la atención, ¿no? Ahora, este asunto se complejiza un poco más cuando nosotros empezamos a ver que los temas eventualmente puedan ser tomados en cuenta, puedan ser también atendidos desde la perspectiva de un programa presupuestal, ¿no? Ustedes deben haber escuchado, en el programa se trabaja este tema de la asignación presupuestal utilizando el método de presupuesto por resultados, ¿no? Es decir, determinar el tipo de actividades que se quieren desarrollar y asignarles un presupuesto, siguiendo la metodología de presupuesto por resultados, ¿no? Entonces, aquí el problema que enfrentamos es que pueden darse algún tipo de cruces y hasta incluso contradicciones cuando uno no está alineado con la otra, porque para yo presupuestar, yo primero necesito planificar. Entonces, el presupuesto por resultados se supone que tiene que utilizar la planificación. Tiene que tomar lo que se hizo a nivel de políticas públicas, tiene que tomar la política pública y sobre esa base asignarle los recursos. Pero no necesariamente eso pasa, como vamos a ver a continuación, ¿no? Y esto lo observamos en un tema que es una situación pues complicada que afecta a una porción importante de la población, ¿no? Lo vemos en este tema. La Política Nacional de Igualdad de Género. Aprobada el año pasado, en abril del año pasado, su enunciado de la política pública dice: discriminación estructural contra las mujeres. Eso es lo que señala esta política nacional, ¿no? Ahora, uno dice, bueno, a ver, discriminación, atributo negativo, ¿no? Público objetivo, las mujeres, ¿no? Y en sí mismo yo lo que quiero eliminar es la discriminación estructural. Entonces, en principio uno puede decir, bueno, parece razonable, ¿no? Este es el árbol de problemas. Un poco pequeño, pero es el árbol de problemas, ¿no? Se señalan tres causas directas, ¿no? Es importante aquí anotar que
hay temas pues que pueden ser, entre comillas, ¿no? Sencillos de enunciar, sencillos de, o tienen menos dificultades para poder ser caracterizados, es lo que quiero decir, ¿no? Tienen menos dificultades para ser caracterizados. Pero hay otras circunstancias en donde el tema es bastante más complejo. Y uno de ellos tiene que ver con el tema de igualdad de género, ¿no? Porque la formulación de un problema público y de su árbol de problemas requiere pues de la participación de personas profesionales que estén bastante empapados, digamos, del tema, hayan hecho investigación o hayan o trabajen, digamos, con la parte conceptual, para que ellos sean los que nos permitan a nosotros poder establecer claramente cuál es la problemática que estamos enfrentando, ¿no? Aquí, digamos, se plantea como la discriminación estructural el problema, y sobre esa base es que se plantean los objetivos priorizados, ¿no? Aquí tenemos los indicadores. Vemos que el primero, ¿no? Habla de reducir la violencia hacia las mujeres. Entonces uno empieza y dice, bueno, pero ¿qué dice la literatura al respecto, ¿no? Porque la discriminación estructural, uno puede decir, ¿es un problema? Sí, es un problema. Ahora, la pregunta ¿es el problema público o no? Si uno observa la literatura hoy día sobre este tema habla que esto que estamos observando acá como objetivo priorizado o prioritario número 1, esa es la violencia, esa, digamos, es el problema que tenemos que solucionar. Es la violencia hacia la mujer. Ese es el problema público. Y una de las formas en las cuales esa violencia se manifiesta, ¿no? Por eso es que es bien importante tener acceso a las personas que son especialistas en estos temas, ¿no? Una de las formas como se manifiesta la violencia es a partir de la discriminación. Entonces, la discriminación hacia la mujer estructural no es el problema, es una de las formas en las cuales se manifiesta el problema. ¿El problema cuál es? Es la violencia hacia la mujer, ¿no? Entonces, si eso es así, aquí tenemos digamos, este objetivo prioritario me está señalando una causa directa, pero en realidad algunos especialistas señalan que este es el problema público, ¿no? Y bueno, y se señalan otros objetivos. ¿Y por qué señalo esto, no? Porque resulta que el Ministerio de Economía y Finanzas ha elaborado un programa presupuestal en relación a este tema, ¿no? Este programa presupuestal lleva como título Reducción de la violencia contra la mujer. Ese es el título que lleva, ¿no? Entonces, acá ya encontramos pues un problema porque estamos en una situación complicada, porque por un lado tenemos que la política pública verbaliza como problema el enunciado que presenta, es una de las manifestaciones de la violencia, pero el programa presupuestal, que es donde está el dinero, identifica claramente el problema público, que es la violencia contra la mujer, ¿no? Y de hecho aquí no solamente identifican el problema público bajo esas características, ¿no? Hace pues un desarrollo sobre el mismo, ¿no? ¿No? Desarrolla ampliamente la violencia contra la mujer, ¿no? Señala pues que esta se presenta a lo largo del ciclo de vida, desde que prenace, infancia, niñez, adolescencia, adultez, adulto mayor. En todas estas etapas de la vida puede haber distintas manifestaciones de la violencia, ¿no? Puede haber distintas manifestaciones. Y luego aquí en este documento se plantea como
lo que debe ser atendido, debe aplicar, vamos a encontrar ahorita, no un árbol de problemas, sino una metodología que se llama de teoría del cambio, ¿no? Bueno, aquí lo que tenemos es el modelo explicativo y luego una teoría del cambio. Para cada una de las situaciones que he identificado son situaciones problemáticas, ¿no? Violencia física, sexual y psicológica, evidentemente es un tipo de afectación que hay sobre la mujer, ¿no? Violencia sexual de niñas, adolescentes y mujeres también, un tema serio, que requiere pues especialistas, etcétera, ¿no? Luego viene el feminicidio íntimo, que es cuando ocurre el asesinato con una persona que ha sido pareja de la víctima, ¿no? Feminicidio íntimo. El acoso sexual, otra manifestación de la violencia, ¿no? Y creo que nada más, ¿no? Ya acá tenemos diversas manifestaciones de la violencia, tenemos diversas manifestaciones de la violencia, ¿no? Y que en la práctica colisionan con lo que se está planteando desde la Política Nacional de Igualdad de Género. Entonces, esto que estoy planteando sí genera un severo problema, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo en un lado tengo la política y en el otro lado tengo el presupuesto. En ambos lados se plantean productos, pero no necesariamente coinciden los productos. De hecho, hay productos que están considerados en el programa presupuestal que no están considerados en la política. Entonces la pregunta ahí es, ¿qué documento es el que va a primar? ¿El documento de planeamiento o el documento de presupuesto? Bueno, evidentemente el documento que las entidades públicas van a seguir es aquel documento en donde está la plata. Y la plata está en el programa presupuestal. No está en la política nacional, ¿no? Porque el CEPLAN no tiene los recursos para financiarlo y el documento de planificación no está estructurado de una forma tal que se pueda transformar en servicios directamente. En cambio, en lo que corresponde al financiamiento que viene desde la perspectiva del programa presupuestal, en ese caso, las actividades que se desarrollen tienen ya consignado un presupuesto que está en el programa presupuestal. En el caso del planeamiento, tiene que hacer el trámite para conseguir el presupuesto. Entonces, evidentemente, se va a producir un sesgo. ¿Por qué? Porque los funcionarios públicos lo que van a hacer es van a seguir aquellas actividades que tengan plata. No van a seguir aquellas actividades que no tengan plata, porque es más trabajo, porque primero hay que conseguir la plata para poder hacer la gestión pública. En cambio, si han logrado, digamos, los que manejan el programa presupuestal, ya establecer los productos y todo, evidentemente el programa presupuestal es el que va a mandar, no la política nacional. En consecuencia, la política nacional queda como un papel, ¿no? Que no se va a seguir porque la plata está en el programa presupuestal, ¿ya? Bueno, entonces, eso pues ya genera un problema, ¿no? Porque la planificación finalmente va a quedar en un estante en el escritorio del director. Y lo que se va a hacer es lo que dice el MEF, ¿no? Bien, he querido entonces hacer este recuento, digamos, de distintas políticas públicas aprobadas, vigentes, para que ustedes puedan observar que lo que tenemos es un escenario variopinto, vamos a decir así. Donde tenemos algunas políticas que están bien formuladas, siguiendo el método que se ha establecido, ¿no? Pero tenemos algunas otras que en realidad están bastante mal formuladas, ¿no? Hoy día en la práctica tenemos casi 20 políticas públicas ya aprobadas, ¿no? Hay muchas todavía que están como quien dice, en el fogón, en el candelero. En educación hay varias. Sí, tengo conocimiento de que hay varias políticas que están siendo discutidas, ¿no? Vamos a ver si ese plan se da el tiempo para poder evaluarlas y poder publicarlas. Pero a la luz de lo que tenemos ya analizado, podemos observar pues que no todas tienen esa prolijidad, ni cumplen de forma más o menos ordenada a los planteamientos metodológicos que tiene ese plan, ¿no?
Hay algunas que sí, pero hay otras que la verdad que sus probabilidades de éxito son bastante bajas, o porque están mal formuladas, o porque los incentivos no están en el documento de planeamiento, están en el documento presupuestal, ¿no? Que es el que provee los recursos para que puedan prestarse los servicios públicos, ¿no? Entonces, ahí sí tenemos un problema. Ahí sí tenemos un problema, ¿no? Bueno, lo que nosotros tenemos que aprender, en realidad, más allá de que, bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Siempre hay espacio para corregir, por supuesto, ¿no? Más allá de eso, lo cierto es que lo que nosotros sí tenemos que tener claro es el punto de partida. Y el punto de partida es una capacidad para poder identificar de manera clara el problema público. Nosotros debemos ser capaces de poder identificar el problema público. Y de eso se trata el ejercicio que vamos a hacer el día sábado, ¿no? Utilizar todos esta fórmula que hemos presentado y con la cual hemos analizado los casos para que podamos hacer el ejercicio. Entonces, para el ejercicio, que es el sábado, ¿no? Cada grupo lo que va a hacer es identificar un tema. Van a identificar un tema, ¿ya? Con ese tema van a venir a la clase, porque el trabajo se hace en clase. Con ese tema van a venir a la clase, habiendo el grupo consensuado un tema. Tratan de identificar, pues, un tema desconocido, un tema muy oculto, o sobre el cual no existe mucha visibilidad, ¿no? No salud, educación, porque esos ya pues son bastante conocidos, ¿no? Piensen en un tema que está afectando a un territorio en particular, porque acuérdense que las políticas públicas, los problemas públicos pueden ser nacionales, regionales y locales, ¿no? Entonces, a lo mejor ustedes concentran su política pública en el ámbito municipal, distrital, ¿no? Entonces, el tema tiene que estar asociado, evidentemente, a las distintas situaciones que se presentan en ese distrito. Entonces, vienen ustedes con el tema, yo vuelvo a dar las instrucciones rápidamente, y se van a ir a un trabajo grupal de 40 minutos, que es más que suficiente para que desarrollen una presentación que tiene en la primera lámina el nombre de los integrantes del grupo. En la segunda lámina va el tema que ustedes han seleccionado y el enunciado del problema público. ¿Cómo yo debería leer el problema público? ¿Cuál es el enunciado del problema público sobre la base del tema que seleccionaron? Y en la tercera hoja tienen que colocar la propuesta de política pública. ¿Cuál sería la redacción del enunciado de la política pública? ¿No? Eso colocarían en la tercera hoja. Y luego, los indicadores. Los indicadores obviamente tienen que ser de política, o sea, o de resultado o de impacto. Si van a poner indicadores de gestión pública, sí, lo pueden hacer en los términos que ya hemos explicado aquí en clase, pero deben estar adecuadamente sustentados. ¿Por qué es que necesitan colocar esos indicadores de gestión pública? ¿Por qué los necesitan colocar, no? Y ese trabajo es el que 40 minutos después ustedes regresan al plenario y cada grupo va a exponer. El grupo puede seleccionar a una persona que presente el PowerPoint y otra que hable, o puede ser la misma persona que presente el PowerPoint y habla. Una vez que hacen la presentación, el profesor hace sus comentarios, ¿no? Para ver si está bien, está mal, qué falta mejorar, y ya. En esa presentación se obtiene la nota grupal, ¿ya? La nota grupal, que es la nota del curso, la van a obtener ustedes en la presentación que hacen el día sábado. Pero para que esa nota se materialice, o sea, para que ya definitivamente se cuelgue en el Paideia, ustedes lo que tienen que hacer es incorporan los comentarios del profesor y suben el PPT a la plataforma. Tienen para subirlo hasta la medianoche del día sábado, ¿ya? Mi sugerencia siempre es que si no han recibido ningún comentario del profesor, ya lo suben al toque y ya acabaron con el tema. Si han recibido un comentario del profesor, quédense un ratito más, abran una sala, quédense un ratito más, lo terminan de cerrar y lo suben a la plataforma, ¿ya? Eso tiene que ocurrir hasta antes de la medianoche del día sábado. Y con eso ya se confirma, ya se les asigna la nota que el profesor ha puesto durante la exposición, ¿no? Así es como vamos a proceder el día sábado. También señalar que como la idea es que todos los grupos reciban retroalimentación del profesor,
suele pasar que nos pasamos un poquito de la hora, ¿ya? Pero lo máximo que nos pasamos es media hora, ¿ya? Pero yo trato de ser ejecutivo, pero también me parece importante que todos los grupos reciban una retroalimentación en los tiempos justos, ¿no? Para que no haya apuro, digamos, en la evaluación. Así que pido disculpas ya desde ahorita, porque normalmente nos pasamos un poco. Entonces, para que no se organicen, digamos, en casa, ¿no? Que digan que se van a pasar un poco más de la clase, ¿no? Pero no más de menos. Lo máximo que nos vamos a pasar es media hora, pero normalmente es menos. Normalmente es bastante menos, son no más de 15 minutos que nos tomamos fuera del horario, ¿ya? Así que ya les pido disculpas de antemano. Bien, entonces repito, vamos a hacer un ejercicio el día sábado. La idea de este ejercicio es que ustedes vean uno tras otro cuál es la dinámica que se tiene que seguir para poder establecer un problema público y luego la política pública y sus indicadores. Para que vean que es como que hay una música en esa lógica de definición del problema público, ¿ya? Entonces, eso lo vamos a ver el día sábado. Bien, no sé si hay alguna pregunta adicional, algún comentario, algo que quieran agregar. Sí. ¿Puedo preguntar? Disculpe. Adelante, adelante, por supuesto. Sí, en la clase anterior mencionó que todo este procedimiento de las políticas públicas, de cómo tiene que estructurar, es reciente. Entonces, por eso es que hay alrededor de 20, comprendo, ¿no? Ajá. Entonces, más antes estábamos haciendo las políticas públicas, porque sí las hay, sí las hubo, pero estas estaban como uno pudiera hacerlo, como sea, digamos, en términos sencillos, ¿no? Y ahora he estado revisando textos de otros países y utilizan bastante este término, políticas públicas basadas en evidencias, y utilizan métodos cuantitativos y cualitativos. Y ahí yo me perdí, no sé si me puede un poquito orientar en este punto. Lo que pasa es que nosotros utilizamos políticas públicas basadas en evidencia, porque la forma como se plantean y cuando hacemos un árbol de problemas, cuando encontramos las causas que explican el problema público, eso es buscar evidencia, es buscar literatura, una base científica que nos diga que esa es la secuencia que efectivamente ocurre, ¿no? Ahí estamos haciendo políticas públicas basadas en evidencia, ¿ya? Y de hecho, cuando uno empieza a leer los documentos, uno mira los diagnósticos, etcétera, eso no es otra cosa que evidencia, ¿no? Los productos que se definen sobre la base de experiencias en nuestro país y en otros países. Eso es hacer políticas públicas basadas en evidencia, ¿no? Nosotros utilizamos también métodos cuantitativos o cualitativos, ¿no? Más cuantitativos que cualitativos, la verdad, ¿no? Los diagnósticos que ustedes pueden revisar en las políticas públicas aprobadas están bastante bien apertrechados de números, ¿no? De indicadores numéricos que tratan de dar sustento y caracterizar la realidad que va a ser materia de intervención, ¿no? Menos hay indicadores de tipo subjetivo, ¿no? Sobre percepciones de la población, etcétera. De esos no tenemos la práctica de utilizarlos muchas veces por temor a que estén sesgando, digamos, lo que viene ocurriendo, ¿no? Lo cual es falso porque hay métodos para poder hacer objetivos los indicadores que vienen de percepción, ¿no? Eso es un poco lo que ocurre. Y, por ejemplo, es posible de que un ministerio X, digamos, hace una política y utiliza pilotos, no sé, en una región digamos, yo soy de Puno, ¿no? Puno, toman piloto para implementar tal política. Si funciona, lo aplican, y si es que no, lo mejoran, o de repente de plano no va. ¿Es eso posible? Es eso posible, pero en nuestro país ya hemos dejado de usar pilotos, ¿no? Lo que pasa es que el problema con los pilotos, ¿ya? Es que a veces el piloto funciona, pero solamente en condiciones de piloto.
Y una vez que dice, ya, lo has probado, cuando lo quieres escalar, no lo puedes escalar porque todo estuvo diseñado para que el piloto funcione, pero no para que funcione de manera amplia a nivel nacional. Entonces, ya, si se dan cuenta, las políticas públicas no usan pilotos. De frente plantean el servicio. Porque lo que hacen es que, en teoría, ya han validado los servicios que ya han validado como pertinentes los servicios que ya se entregaban, o diseñan nuevos servicios tomando la evidencia como el elemento orientador. En teoría, ¿ya? Porque en la práctica no están así. En la práctica no están así, ¿ya? Pero como país, digamos, ya no solemos utilizar pilotos, ¿no? Ahora hablamos de un término que se escucha mucho en la administración pública, pero se practica poco por razones estructurales, etcétera, es el tema de la innovación, ¿no? Entonces buscamos innovar. Hay áreas de innovación en el MIDIS, ¿no? Hay un laboratorio en el MIDIS, ¿no? El Minedu también tiene el Minedu Lab, que es un espacio para también la prueba, ¿no? Para poder experimentar, digamos, a ver qué funciona y qué no funciona, ¿no? Esa es un poco la forma como se aborda ahora el tema, más que utilizar el concepto de pilotos, ¿no? Bien, profesor, gracias. ¿Cómo no? Bueno, muy bien. Entonces, piensen, por favor, en el tema que van a trabajar. El día sábado tenemos 40 minutos para el trabajo grupal y de ahí vamos con las presentaciones para que ustedes vean cómo suena la música, vamos a decir así, cuando se está identificando problemas públicos y políticas públicas y sus indicadores, ¿ya? Muy bien, ahí nos quedamos entonces. Que pasen buena noche. Nos vemos el sábado. Bien, gracias, profesor. Hasta luego. Muchas gracias, profesor. Gracias, profesor. Hasta luego. Nos vemos el sábado. Cuídense. Chaufa.